Bueno, voy a comentar con este video algunas ideas absolutamente breves y mínimas que me resultaron interesantes del libro Clínica de las Neurosis de Mónica Torres, cuaderno del Instituto Clínico de Buenos Aires número 10. El capítulo 5 se llama El goce de la privación. Esto que voy a comentar forma parte de la bibliografía que yo había seleccionado para una charla que hicimos con Epsilon el año pasado. El audio salió bastante mal, así que lamentablemente ese video quedó medio trunco. Algo se puede llegar a rescatar de lo que era de las neurosis de mortificación a la mortificación de las neurosis. En este capítulo 5, el goce de la privación, lo que plantea Mónica Torres es un poco la cuestión de la histeria, de ese tipo clínico. El primer ítem, vamos a decir, es la histérica y su padre. En las clases anteriores estuvimos trabajando distintos momentos en la enseñanza de Lacan en torno al tema de la histeria. El tema predominante en intervención sobre la transferencia es la cuestión de la verdad. En el seminario 5 aparece la problemática del deseo insatisfecho y la relación que se establece entre el deseo y la demanda. Finalmente llegamos al seminario 17, donde Lacan da un vuelco importante en relación a la histeria e invierte muchos de los conceptos que venía sosteniendo. En el capítulo del amo castrado, en el apartado que se titula Dora y su padre, Lacan comienza a explicar el goce de la privación en la histeria. Y este es el punto que me interesa subrayar, porque esto no es algo que generalmente se suele tener mucho en cuenta cuando se habla del goce de la privación. Lo que podría pensarse como un antecedente del goce femenino que se desarrolla en el seminario 20, aún, donde ubica las posiciones femenina y masculina con relación a las fórmulas de la sexuación. En el seminario 17, Lacan sostiene que la histérica goza de estar privada, afirmación que es completamente novedosa. No lo había dicho antes, aunque si hacemos una lectura retroactiva podemos ver ciertos indicios en su enseñanza respecto de este goce en la histérica. Lacan se ocupa mucho allí de la posición del padre en tanto función simbólica, es el padre muerto, el excombatiente, desempeña un papel central en el discurso de la histérica, pues tiene el lugar de amo y sostiene su posición con respecto a una mujer. Esto que se podría definir como el padre idealizado. En el historial de Dora, el señor K es todo lo contrario, el padre. El padre es el idealizado, el excombatiente, el amo castrado. Es el hombre del deseo porque el deseo se sostiene con relación a la falta. Al padre de Dora le falta algo, es deseante. En cambio, el señor K es el hombre del goce. En el caso de la bella carnicera vimos que el marido también era el hombre del goce, pero ella tuvo que armar toda una estrategia para transformarlo en el hombre del deseo, para hacer aparecer en él la falta. La bella carnicera tenía un solo hombre con el que tenía que construir dos, el hombre del deseo y el hombre del goce. Dora, en cambio, tiene dos hombres. Por un lado, su padre, que es el hombre del deseo, y el señor K, que es el hombre del goce. El goce que está más en relación a la falta de la falta. Lo que nos importa subrayar en el seminario 17 es la manera nueva que tiene Lacan de plantear las razones de la huida de la histeria en relación al deseo del otro o al goce fantasmatizado del otro, ¿no? Porque nosotros establecemos que el goce del otro no existe, pero bueno, el fantasma le da consistencia al goce del otro. Para Dora, el valor del órgano masculino reside en que otra la prive de ese goce. La histérica goza de que haya otra, con mayúsculas, que la prive de él. Esto es princeps en la histérica. Es paradigmático para definir esta estructura. Si no encontramos a la otra con mayúscula, tenemos que dudar de que se trate de una histeria. Esta otra la priva del órgano y allí radica el interés que tiene siempre la histérica por la privadora. La señora K tiene muchas ventajas para Dora. Por un lado, se encarga de sostener el deseo del padre idealizado y al mismo tiempo la privadora del órgano del señor K, que es el hombre del goce. Si el amo está castrado, dice un poco más adelante esta misma autora, no hay garante del goce como tal. Nadie garantiza el goce.
La histérica siempre denuncia al amo, en cualquier nivel, con su marido, en la política, etc. Esta posición femenina del ser no siempre es negativa. Voy a mostrarles en qué puede ser positiva. Lacan paradójicamente hace cierto elogio al discurso histérico. Hay una crítica y un elogio. La histérica acorrala al hombre y a veces ocupa el lugar del superyo para él, lo cual no es algo tan elogiable. La posición superyoica de la mujer es algo que Lacan va a desarrollar exhaustivamente en L'Étourdi. De esta posición, una mujer siempre está empujando al hombre a que se enfrente con sus montañas, que sea hombre, ve y sé hombre, dice ella, y el hombre se encuentra doblemente amenazado por el hecho de que en verdad tiene que enfrentar sus montañas y además porque ella le ordena hacerlo y él debe hacerlo del mejor modo. Pero bueno, lo que me interesaba subrayar, sin entrar en profundidad en este capítulo, es esta lectura, ¿no? Donde se conecta el goce de la privación como un antecedente teórico clínico de lo que más adelante Lacan va a llamar el goce femenino. En el seminario 17, Lacan agrega que Dora sabe muy bien que el padre está castrado y que es el señor cada quien tiene el órgano. Denuncia Lacan allí un goce inédito que se puede encontrar en las mujeres, el goce de la privación, que puede aparecer de diversas maneras, como queja, como siendo la víctima o la excluida. Lo que la histérica ignora es que su queja siempre encubre este goce. Sin embargo, a la vez este goce, quejoso, molesto, demandante, insoportable por momentos en el consultorio, sin embargo, a la vez este goce tiene un costado positivo, didácticamente hablando, ya que es un antecedente de lo que Lacan va a llamar en el seminario 20 el goce femenino, el otro goce, que se trata del goce de estar privada fundamentalmente del goce fálico. Esto me parece que está bastante piola pensarlo así. Es un goce que no está arreglado por la medida fálica, que es la que regula el goce para los hombres. Es un goce ilimitado, sin medida, lo cual por otra parte hay que decir que es amenazante. Esto es lo que quería subrayar de este capítulo y en general de este libro, que es un libro que recomiendo. Aborda tanto la cuestión de la histeria como de la neurosis obsesiva. Después hay un capítulo que está dedicado a la cuestión propiamente dicha del goce femenino, si no me equivoco, pero bueno, eso lo pueden encontrar en el propio Lacan en el seminario 20. En el seminario 17, el padre ya no es más que un mito freudiano que da la ilusión de una garantía universal. Siempre Lacan cuestiona esto del universal. El concepto de privación introduce la idea de que el sujeto femenino no está del todo en la lógica fálica por el significante fálico como sí lo está el hombre. Ella no está del todo en la lógica del para todos, y es por eso que la mujer es no toda. Bueno, subrayado ese aspecto del goce de la privación como un antecedente de lo que se podría pensar como el goce femenino, hay otra puntuación dentro de toda la bibliografía que había recortado para aquella charla sobre la histeria y la obsesión. Hay otra puntuación que me parecía interesante también, que está en otro libro, ya les digo cómo se llama y quién es el autor. Primero déjenme encontrar lo que les quería compartir. Acá está. El capítulo se llama Dirección de la cura y posición del analista, que es de este psicoanalista que se llama Luciano Lutero, y el libro es uno de los pocos que leí de él, sino el único, que me pareció interesante para los fines de la charla que habíamos preparado. Histeria y obsesión, introducción a la clínica de la neurosis. En este último capítulo acaba de introducirse a la consideración de la dirección de la cura, más allá de las elaboraciones relativas al diagnóstico, la transferencia y la interpretación. Corresponde anticipar ciertas cuestiones referidas al tratamiento. La dirección de la cura y los principios de su poder es el escrito lacaniano que mejor refleja una concepción sistemática del tratamiento en un momento específico de la enseñanza de Lacan, a partir de concebir el falo como significante del deseo. Dicho escrito está dirigido a ser del mismo el operador central de la cura. Esto
es similar a algo que planteaba Osvaldo Humérez, si no recuerdo mal, en un libro que tiene un nombre muy parecido, Clínica de la Histeria y la Obsesión, donde lo que él decía es que, bueno, que hasta el seminario 5 uno tiene una clínica lacaniana perfectamente organizada, como que puede recibir y atender y curar pacientes con los elementos teóricos que allí se plantean. Sin embargo, plantea este autor, la enseñanza lacaniana también permite entrever un modelo de la cura más allá del falo, especialmente a partir del seminario 10 con la introducción del objeto A. En términos generales, podría decirse que el escrito en cuestión no es refutado, sino que expone un pasaje capital de todo análisis que luego puede avanzar desde las condiciones fálicas del deseo hacia las condiciones libidinales que no pueden ser esclarecidas a través del complejo de castración. En este sentido, se abre allí la posibilidad de que un análisis no se detenga en el callejón freudiano de la amenaza de castración para el varón y la envidia del pene para la mujer. Es decir, hay una crítica a la dirección de la cura, en el sentido de que, bueno, hay algo que ese texto, que si bien es brillante, tiene ciertas limitaciones a la hora de pensar lo que este autor llama como el capital de goce, ¿no? Esto de que acá yo recién dije, cuando lo leía, las condiciones libidinales, que no pueden ser esclarecidas a través del complejo de castración. Un poco más adelante hay un párrafo muy puntual donde se vuelve a este punto. Es el ítem que se llama el objeto A y el deseo del analista. En términos generales, podría decirse que la dirección de la cura es un escrito privilegiado para dar cuenta de la puesta en cruz de la imagen narcisista y la orientación del tratamiento hacia la cuestión del deseo. Este escrito avanzaría en la travesía de un primer nivel de fantasma, su vertiente más imaginaria, ¿no? Sujeto barrado, losange, idea minúscula. Asimismo, la orientación de la cura, más allá de los velos imaginarios del fantasma, alcanzaría la relación con el deseo en su punto de falta constitutiva, vertiente simbólica. Sujeto barrado, losange, fi. Sin embargo, la identificación con el deseo per se, entendido como falta de objeto, parece un motivo complejo de sostener clínicamente, punto en el que la enseñanza de Lacan modificó su vector hacia las condiciones libidinales del deseo a partir de la introducción de la teoría del objeto A. Para dar cuenta de este nuevo desarrollo, cabe detenerse en las concepciones de la transferencia y el deseo del analista en el seminario 11. Bueno, cita a Lacan en el seminario 11, cita que no voy a leer, voy a seguir leyendo lo que plantea el autor. En la dirección de la cura, Lacan sostenía que está por formularse una ética integral de la conquista frenal, esa cita famosa de la dirección de la cura. Dicha formulación es la que se realizará entre el seminario 8 y el seminario 15 acerca del acto analítico. En dicho periodo, el seminario 11 establece un punto intermedio que vincula el deseo del analista con la transferencia y la posición del analista. Y acá está el párrafo que me pareció interesante. O sea, más allá del analista como otro con mayúsculas, dice este autor, esta posición no es la única que reserva el dispositivo para el analista. Más allá de su localización significante, como gran otro, como oyente, como ese que tiene un cierto poder discrecional para puntuar el discurso del analizante, también le cabe una posibilidad como objeto, que esto es Freud, ¿no? Esto está totalmente en el pensamiento de Freud. También le cabe una posibilidad como objeto, dominio que Freud entreviera a partir de la resistencia y que habla de esa dimensión de presencia en que la transferencia concierne al analista en otro lugar que el del ideal. Este destino pulsional le cabe al analista fundamentalmente cuando es objeto de amor. Recordemos que el deseo del analista busca llevar, ¿no?, la demanda de amor
a sus fuentes más pulsionales, ¿no? Y a la vez que, como ya hemos oído en innumerables oportunidades, pero lo volvemos a repetir porque es importante, o sea, el deseo del analista es aquel que busca la máxima diferencia entre el ideal y el objeto plus de goce. Y también el objeto causa del deseo, o el objeto A en sus dos funciones. El analista requiere ser incluido como objeto en la serie psíquica, aspecto que determina la eficacia del análisis. Sin embargo, esta vicisitud es la que produce el cierre del inconsciente, frente al cual flaquea la interpretación. Se trata de advertir la textura significante de la división en cuestión, es decir, el punto en el que el significante posee a su vez un valor libidinal. La orientación de la cura puede aprenderse en función de un movimiento que, al circunscribir los significantes amo, S1, que comandan la satisfacción de un ser hablante, les pueda restar también su capital de goce. Esa es la idea que me parecía interesante rescatar de este capítulo, de este libro, de este autor. Me parecía interesante, ¿no? Esa crítica, ¿no? A la dirección de la cura, ¿no? Que no es que refuta, sino que suplementa, ¿no? El análisis no estaría encaminado, como la dirección de la cura, hacia la revelación de la falta constitutiva del deseo, sino hacia el fundamento pulsional que lo fija. Esta cita de Lacan sí me parece importante. El deseo del analista es aquello que vuelve a llevarla a la pulsión, vuelve a llevar a la pulsión, ¿no? Y por esta vía aísla el objeto A, lo sitúa a la mayor distancia posible del I mayúscula que el analista es llamado por el sujeto a encarnar. El analista debe abandonar esa idealización para servir de soporte al objeto A separador en la medida en que su deseo lo permite. En lugar de la indeterminación de la falta en ser, el análisis busca delimitar el objeto A, pulsional, esa porquería, como dice Lacan, con el cual el sujeto se identifica para ofrecerse al goce del otro, con mayúsculas, en la transferencia. Que el analizante, como decía antes, pueda sostenerse en otra cosa que una suposición de goce. El deseo del analista promueve que a través del amor de transferencia el capital de goce del síntoma condescienda al deseo. Esta es una reformulación del aforismo lacaniano. El amor es lo que permite condescender el goce al deseo. Se llega al núcleo de la función del deseo del analista cuando se interroga el encuentro analítico a la luz del amor. No se trata aquí de la dimensión imaginaria del amor sostenida en la participación del ideal del yo, sino de esta utilización clínica del amor, en tanto el analista no responde a la demanda. El sujeto, por la función del objeto A, esta es una cita de Lacan, se separa, deja de estar ligado a la vacilación del ser, al sentido que constituye lo esencial de la alienación. Cuando decimos que el analista no responde a la demanda, no estamos diciendo que el analista rechaza el amor de transferencia. Bien, esa es la idea que quería rescatar de estos dos libros. Vuelvo a repetir, eran parte de la bibliografía seleccionada para aquella charla sobre histeria y obsesión que intentamos dar con Epsilon, que de hecho dimos, pero bueno, el audio salió realmente mal, así que la idea era retomar algunos de los puntos interesantes de lo que fuese aquella conversación. Dos libros, Mónica Torres y Luciano Lutero, de este último autor, Histeria de Obsesión, y de la primera, Clínica de las Neurosis, recomendables para lo que es clínica de adultos. Bueno, hasta la próxima, nos vemos.